muchas bendiciones, celebraciones importantes, como hemos tenido primeramente la festividad de Santa Rafaela en una de nuestras parroquias, el barrio Los Álamos. Después hemos tenido la festividad de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo en la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Y ahora, mañana, tenemos la festividad de Santa Rita, pero también mañana es la festividad de la Santísima Trinidad. Quiere decir que nosotros estamos rodeados de bendiciones y de esta fiesta tan importante que el Señor ha preparado en este mes de mayo. Todos han caído en este mes de mayo, realmente siempre Pentecostés y Santa Rita caen en el mes de mayo. Y hoy tenemos también, creo que no es por una cuestión casual, las confirmaciones. Y estaba pensando, porque las confirmaciones estaban programadas para la semana que viene, y por razones que yo tengo que viajar y una serie de cosas, entonces la trasladamos para el día de hoy. Pero después me puse a pensar, quizás el motivo no haya sido tanto el viaje, sino que Santa Rita quería a sus niños tenerlos aquí, en la víspera de su festividad, porque ella, como madre que fue, también supo lo que es tener un hijo. Ella tuvo dos, y lo que es amar a un hijo. Ustedes se preguntarán, ¿no?, ¿cómo una monja va a tener dos hijos? Bueno, ella era viuda. La historia de Santa Rita es una historia muy linda, y por supuesto no la vamos a repetir ahora porque la vamos a dejar para mañana algo. Pero primero ella fue viuda, después se murieron sus dos hijos, y entonces ella después ingresa al convento y se hace religiosa. Y llegó a ser la gran santa, la santa de lo imposible, de las cosas imposibles. Bueno, entonces habrá querido tener a estos niños que han hecho su catequesis durante, bueno, hay también un adulto, ¿no? O sea, pero delante del Señor somos todos niños, así que no hay problema. Delante del Señor siempre seremos niños. Así que quiso que estén en esta víspera de la festividad de Santa Rita junto a ella. Pero, ¿qué es la confirmación? La confirmación es recibir el Espíritu Santo, es confirmarnos en la fe. ¿Por qué? Porque seréis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. La Iglesia Católica siempre ha bautizado a los párvulos, o sea, a los niños recién nacidos o de meses, o algunos de un año, eso de acuerdo a la preocupación que tengan los padres para bautizar a sus niños. Y la fórmula del bautismo es: si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. El sacramento de la iniciación cristiana es el bautismo. Sin el bautismo no hay nada que pueda recibir el ser humano que sea válido sacramentalmente hablando. Así que, sí o sí, el primer paso, el primer sacramento que vamos a recibir es el bautismo. Ahora la pregunta de algunos, y especialmente una de las acusaciones que siempre hacen los protestantes, dicen: la Biblia dice
si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. Mas si no creyeres, será condenado. Un niño no puede creer. Un niño no tiene uso de razón. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿ese bautismo es válido o no es válido? Ese bautismo es válido porque los padrinos asumen, los padres y los padrinos asumen a la responsabilidad de lo que han pedido en la iglesia para ese niño. La pregunta que hace el sacerdote cuando está bautizando, la primera pregunta: ¿qué pedís a la iglesia de Dios? Los padrinos y los padres responden: la fe. Y se hacen responsables, asumen esta responsabilidad ante Dios y ante la iglesia de hacer que ese niño crezca en la fe, pero no en cualquier fe. Por ejemplo, a ver, hay algunos que practican la fe cristiana y otros la fe la depositan en cualquier persona o en cualquier cosa, y a veces hasta la depositan en sí mismos. Y la fe de la que habla la iglesia y la fe que piden los padres, los padrinos en el bautismo, es la fe de Jesucristo. Por ejemplo, hay tanta gente que tiene fe en fetiches. Fíjese que para hacer brujerías también se necesita fe. ¿Pero fe en quién? En el demonio. Los que hacen brujería, los que hacen daño, los que hacen hechizos y todas esas cosas, tienen que tener fe, o sea, creer que el demonio los va a ayudar. Es una fe mal depositada, pero fe, así, ¿no? Si traducimos nosotros la palabra fe, ¿qué significa la palabra fe? Significa confianza. En el caso de los cristianos, nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús, depositamos nuestra confianza en Dios. Los que hacen el mal depositan su confianza en el mal, en el demonio. O depositan su confianza, o sea, su fe, en el dinero, como lo hizo Cristina, como lo hizo Néstor, y como lo hicieron tantos otros en nuestro país, que nos dejaron a todos pelados como pollos sin pluma, ¿no? Ellos depositaron su fe en el dinero. Los ricos depositan su fe en el dinero. Otros depositan su fe en los fetiches, qué sé yo, o en personas que no son reconocidas por la iglesia como santos, como la difunta Correa, como el Gauchito Gil, como la Gilda, como el potro, ¿cómo se llamaba? Rodrigo, no como otros tantos, porque para ciertas personas, una persona cuando se muere ya está en el cielo, ya es santo, ya le podemos pedir, y no, la cosa no es así. La cosa no es así. Solamente nosotros estamos autorizados a depositar nuestra fe en los santos que han sido canonizados por la iglesia, que sabemos que ellos interceden delante de Dios por nosotros. Lo demás no sabemos dónde está. Como puede estar en el cielo, como puede estar en el purgatorio, como puede estar en el infierno. Entonces, no podemos depositar nuestra fe en ellos por más que esta gente haya sido buena. Y hay otros que depositan su fe en sí mismos. Usted nunca escuchó a las personas decir, a ciertas personas decir, yo me tengo fe, ¿no? Claro, está mal tenerse fe, tenerse confianza, decir, yo soy capaz de hacer esto, de hacer aquello, tener su estima bien alta. ¿Está mal? No. Siempre y cuando esa estima, esa fe, no pretenda reemplazar la confianza en Dios, ¿no? Es decir, yo creo que puedo hacer muchas cosas, pero siempre tengo que depositar mi confianza en Dios, en Jesús. Jesús dice
separados de mí, nada pueden hacer. Así que empecemos por ahí. Si yo no puedo hacer nada, por más capacidad que yo tenga, sin la ayuda del Señor, yo no puedo hacer nada. Sí o sí tengo que tener mi fe, mi confianza en Dios, en Jesús. Entonces, ¿qué me dice a la Iglesia de Dios? La fe. El padrino y la madrina son elegidos muchas veces por los padres del confirmando, y yo no sé, a veces es una cuestión de amiguismo, porque son amigos, porque yo ese dicho que salió muchas veces, se dice, ¿no? Padrino pelado, ¿no? Que no tiene un mango, ¿no? Bueno, a veces eligen a los padrinos porque a lo mejor tienen plata, pueden hacer un regalo, ¿no? O eligen a los padrinos por simpatía. Muchas veces hemos tenido el problema de que nos han traído gente que no son católicas, ¿no? Que son protestantes o que son, qué sé yo, de otra religión cualquiera, y los traen, y nosotros tenemos que decir, no puede ser padrino, ni de bautismo, ni de confirmación, ni de casamiento, una persona que no es católico, una persona que no ha sido bautizado en la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque no es cristiano. O por lo menos no ha confesado públicamente en el sacramento del bautismo que tiene fe en Jesús, que acepta a Jesús en su corazón como único salvador de su alma. Y los padrinos tienen que ser católicos, y si es posible, porque una vez una madrina me dijo, mire, yo soy católica, pero no soy practicante. Digo, en eso y nada lo mismo. Un católico tiene que ser practicante. Claro, hay muchos católicos por tradición, o porque sus ancestros fueron, su papá, su mamá, su abuelo, su tatarabuelo, fueron todos católicos. Entonces, yo también soy católico, pero yo a la iglesia no voy nunca, no soy practicante, y no creo en los curas. Es la otra, ¿no? Que siempre se dice. A mí cuando me dicen, no creo en los curas, y lo dicen a veces medio como para relajarte, ¿no? Digo, qué bien que haces no creer en los curas. Fíjese, yo me pasé toda mi vida con los curas, y soy cura, y no creo en los curas. Epa. Yo siempre digo, el cura es un mal necesario. Hay curas buenos y curas malos, mejor perderlos que encontrarlos. Es una verdad, así como en todos lados, ¿no? Y yo no voy a la iglesia porque yo vi por televisión que un cura hizo esto, que hizo aquello, que hizo... Es su problema, es el problema del cura, no es problema suyo. Cada uno de nosotros individualmente tenemos que rendirle cuentas a Dios. Yo voy a rendirle cuenta a Dios de mis actos. Y usted también. El cura bueno, nosotros tenemos un ejemplo de un cura muy bueno, pero que se pasó de bueno, que llegó a ser santo, ¿no? El cura Brochero. Ojalá hubiera muchos curas como Brochero, que hoy es el ejemplo, viene a ser el ejemplo, no solo el ejemplo de muchos cristianos, de todos los cristianos, sino que es el ejemplo de todos los curas. Yo digo, aquellos curas que están tan lejos de la verdad por su accionar, tendrían que mirarse en el espejo de Brochero o de otros tantos curas que son santos, como hay otros tantos curas que son diablos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que creer en el cura para ser católico. Yo para ser católico tengo que creer en el Señor. Tengo que creer en la doctrina de la iglesia, porque la iglesia no la fundó el Papa, la iglesia la fundó Cristo. El Papa y todos los curas, todos nosotros, más que fundar la iglesia, a veces con nuestras acciones la fundimos. Pero nosotros tratamos de hacerlo mejor. Recién se leía ahí en una de las palabras de Dios
los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahí está la clave. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, así no hacemos macanas. Y esto tenemos que hacerlo en la oración. Bueno, entonces, conclusión. Estos hermanos que han sido bautizados de niños, a esto quería llegar, hoy reciben su confirmación. Pero antes de ser confirmado, hay una serie de preguntas que se les va a hacer. Y una de las preguntas que se les va a hacer es si es que aceptan el bautismo que le ha sido suministrado cuando era bebé, cuando no tenía uso de razón. Ahí completa la fórmula del bautismo. Fíjese que si alguno de los que se van a confirmar dice, no, yo no creo, no lo podemos confirmar. Porque sería rechazar o renegar del bautismo que ha recibido. Así que ahí cerramos, completamos, concluimos con el bautismo. Cuando ellos renueven la promesa del bautismo, toda la iglesia, o sea, todos los fieles que estamos aquí, también junto con ellos volvemos a renovar la promesa del bautismo. O sea, volvemos a decirle al Señor que aceptamos la fe católica. Y que no queremos ser católicos livianos o católicos por tradición, sino que queremos ser católicos practicantes. O sea, queremos ser discípulos y discípulas de Cristo. Porque todos, desde el lugar donde estamos, podemos dar testimonio de Jesús. Y todos estamos llamados a dar testimonio de Jesús. Todo bautizado está llamado por Dios a dar testimonio de Jesús. Imagínense aquellos que fueron bautizados, después fueron a la iglesia cuando se casaron. Ahora ya no van más porque ahora se juntan en pareja y chao, se acabó el matrimonio. Y antes por lo menos iban cuando estaban muertos, los llevaban a la iglesia antes de ir al cementerio, ahora tampoco. Y algunos se jactan y a veces dicen, yo desde que me bauticé nunca más fui a la iglesia, o desde que tomé mi primera comunión nunca más volví a la iglesia, o desde que me confirmé. Como si fuera una hazaña. ¿No? Y eso no es una hazaña, es una pérdida. Es una pérdida de tiempo y una pérdida de una parte de la pérdida de nuestra vida. Porque nosotros fuimos creados por Dios para amar, para adorar y para servirle. Y cómo es que un sirviente se olvida de su patrón, se olvida del que lo creó. Por más que yo me olvide, Dios es mi creador. Y yo debo rendirle culto, debo rendirle acción de gracia. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a misa? Primeramente, usted tiene que ir a misa para adorar a Dios. Segundo, para agradecerle a Dios todos los beneficios que usted recibe de parte de Dios. Porque recién dijimos que sin Él nada podemos hacer. O sea, que aunque usted no sea a lo mejor un católico practicante, ¿no? El Señor lo mismo lo favorece, lo mismo lo bendice, lo mismo le da un montón de bendiciones. Y usted tiene que ser agradecido a Dios. Y si usted es un católico practicante, entonces el Señor también lo toma como instrumento para que sea un testimonio para los que no conocen a Dios. Esa es nuestra misión en la iglesia. Yo cuando voy a misa no voy a ver la cara al cura. Es un problema esos que van a la iglesia a ver la cara al cura. Seguro que son un problema siempre. Yo voy a adorar a quién, a Dios. Y voy a agradecerle a Dios. O voy a pedirle cuando tengo alguna necesidad. Así que hoy lo que se van a comer aquí, lo que van a recibir entonces, el Espíritu Santo. Es el llenamiento del Espíritu Santo.
con sus 7 dones. Los dones